Muy bien, si no estuviste la semana pasada, vamos a repasar. Si no estuviste, no eres responsable, pero vimos un verso y lo repasaremos para ver si alguien lo recuerda. Dije, el prudente ve... Eso muy bien, las filas de atrás, todos juntos, el prudente ve... El peligro, peligro, Will Robinson. Le dije eso a mis hijos y mi esposa y me dicen, ¿quién es Will Robinson? ¿Quién sabe quién es Will Robinson? Gracias, caramba. Muy bien, perdón. El prudente ve el peligro y lo... Bien, pero el simple sigue y... Bien, lo diré... No, vamos a decirlo todos juntos, ¿listos? El prudente ve el peligro y lo evita. El simple sigue adelante y sufre por ello. Hemos hablado en esta serie de la filosofía del viaje. Y Destinos habla de la filosofía del viaje. Y la filosofía del viaje dice que la dirección determina el destino. La dirección determina el destino y lo sabemos al subirnos al auto. Y lo sabemos al ir a caminar, tú sabes, al bosque, que la dirección que tomas determina tu destino. Pero refiriéndose a nuestro matrimonio, relaciones, con quién salimos, cómo manejamos el dinero, nuestra profesión, metas académicas y todo tipo de cosas, olvidamos esta filosofía, creemos que no se nos aplica. Y en toda área de la vida hay un camino que sigues. Sigues una ruta en tus finanzas, en tus relaciones, tu matrimonio, con quien vives, todo esto. Hay tantas rutas y cada una de estas rutas conduce a un destino. Y dijimos desde un principio que para muchos hay una desconexión entre dónde queremos estar, o sea, tipo de relación, salir con personas así, casarme con una persona así, un matrimonio así, finanzas así, un título así. En nuestra mente tenemos un destino. Luego escogemos una ruta, sabiendo o sin saber, que nos lleva en otra dirección y vamos a parar donde no queremos estar diciendo, ¡ay, qué pasó! Bueno, lo que pasa es la filosofía del viaje. Todo viaje tiene un destino, la dirección, no la intención. La dirección, no la intención, determina tu destino. Es de lo que hemos estado hablando. Bien, la semana pasada hablamos de la oración que puedes empezar a decir en torno a este verso que acabamos de memorizar o repasar, que básicamente dice, Dios, cuando esté en una ruta que no sea correcta, quiero reconocerla pronto y cambiar el curso. Dios, si estoy en una ruta donde haya peligro, por favor, ayúdame, muéstrame el peligro. No quiero seguir adelante, despertar un día y decir, ¿cómo me metí en esto? Cuando vea el peligro, dame sabiduría y valor. Sabiduría para saber qué hacer. Y luego el valor de hacerlo. Bien, el problema de toda esta filosofía y todo esto de la ruta es, y tú lo sabes, a todos nos pasó, que las decisiones que tomamos hoy tienen ramificaciones después, ¿no? Y no es simple, no es que yo tenga una presentación para la que me preparé ayer, hice la presentación y todo funcionó, eso es simple, estudio para la prueba el martes y la tomo el miércoles. El problema con esta filosofía es que la ruta que eliges a los 20 influye en lo que te pasa a los 30, ¿verdad? Y la ruta financiera que eliges al iniciar tu matrimonio seguramente influye en lo que pasa financieramente en tu matrimonio más adelante en tu familia. El ángulo o perspectiva que tienes o la ruta que eliges para educar a tus hijos al inicio, realmente no sabes cómo resultará hasta que son adolescentes en cuanto a si fue un buen trabajo o no. Desafortunadamente, no sabemos qué resultará de muchas de las decisiones que tomamos hasta que es muy tarde para hacer algo al respecto. Algunas veces nos alegramos, otras nos decepcionamos, pero en todos los casos no se puede regresar a recuperar esos años. Y no podemos regresar y deshacer esas decisiones. En consecuencia, al elegir rutas, ya sean financieras, de relaciones, con quién sales, cómo te diviertes, todo eso es esencial decidir bien desde el principio. El problema es que no tenemos toda la información. El problema es que no sabemos el futuro. Pero la dirección determina el destino. Entonces, ¿qué haces? Es lo que habíamos dicho. Bien, si tomáramos lo de Dios y la Biblia y Jesús y lo sacáramos de la discusión por un minuto, parecería que, ¿no es cierto? Parecería que si alguien sacara una base de datos de toda decisión tomada tan solo en los últimos 150 años, sobre parejas, asuntos financieros, relaciones, paternidad, sobre profesión. Si alguien hiciera una base de datos con todas las decisiones y todos los resultados, ¿no estaría bueno? Podrías decir, estas son mis opciones y esto es lo que pienso hacer. Lo pondrías en la computadora y te diría, ¿sabes qué? 18,000 personas hicieron esto y les pasó esto, y 52,000 personas hicieron esto y les pasó aquello, y podrías definir un plan de que mis chances son mejores si hago esto que si elijo la ruta B. Las probabilidades son lo más seguro que puede pasar. Y podríamos manejar nuestra vida así, de tener suficiente información para saber el destino de ciertas rutas, cómo es que ciertas opciones podrían funcionar. En teoría, parecería una gran estrategia. El problema es que no seguiríamos el consejo. Déjame hacerte una pregunta, ¿está bien? ¿Lo harías? Digo, seamos honestos un segundo porque somos amigos. Esta es la pregunta. ¿Cuántos conocen a alguien
que es muy, pero muy inteligente, que se ha visto pero muy tonto en sus decisiones, o al menos en una. Sí, levántenlas, vamos, no las bajen. ¿Cuántas tonterías has hecho tú? Sí. Digo, mis tontas decisiones no fueron resultado de una falta de información. Digo, hay ocasiones en que eliges una ruta y a 10 años de seguir dices, ¿por qué nadie me advirtió? Eso pasa. Si llevas 20 años o 15 años o 5 años de matrimonio y de repente tienes un conflicto y alguien opina, ¿sabes qué? Si no hubieran hecho A, B y C y tú dices, si alguien me hubiera dicho, esas cosas pasan. Pero casi siempre nos estrellamos en la ruta que elegimos, no porque nos falte algún tipo de información. Digo, muchos de ustedes han gastado en un asesor financiero que les dedica tiempo y pone todo en la computadora, les da un librito y dice, este es su plan financiero, lo pagas y dices muchas gracias, lo pones en una carpeta en algún lugar o algún cajón y ni siquiera sabes dónde. Nunca lo revisas y dices, mi amor, veamos si estamos dentro del plan. Digo, tienes la información, pero la ignoras. ¿Cuántas veces has ido al doctor y te dice, muy bien, esto es lo que debe hacer? Y asientes como diciendo, ajá, lo voy a hacer, y tu esposa o novia o alguien toma notas, les dices que escriban bien para poder entender, y así una semana después te vas de vacaciones y olvidas todo, regresas a tu vieja dieta, no haces ejercicio, aunque tengas mucho tiempo y mucha ropa deportiva y todo eso, y cuando haces una reservación en algún hotel, dices, ¿tienen gimnasio? Claro que sí, y nunca lo usas, pero eso sí, los chocolates del minibar no los perdonaste. ¿Por qué? Tu problema y el mío no es la información. Si hubiera una computadora en alguna parte que diera el factor de previsibilidad de ciertas decisiones, eso no garantizaría que tú o yo eligiéramos la ruta que conduce al resultado que queremos en la vida. No es la información. Y hoy veremos un pasaje de la Escritura que está en conflicto con esta tensión. Y lo relevante de este pasaje es quién lo escribió. Fue escrito por Salomón. ¿Has oído de Salomón? Él fue el tercer rey de Israel, hijo del rey David. Y Salomón tiene una perspectiva única de la que estamos hablando por varias razones. Y solo para que sepan, Salomón escribió 3 libros de la Biblia. Proverbios, que veremos hoy. Y deberías, si no lees la Biblia y no crees en Jesús, Proverbios es un buen lugar para empezar porque se escribió antes de Jesús y hay uno para cada día del mes, así que puedes leer uno cada día. Gran sabiduría. También escribió un libro con el título de Eclesiastés que no debes leer hasta después de los 40. Porque si lees Eclesiastés antes de los 40, dirás, caramba, este hombre es tan pesimista. Digo, esto es deprimente. ¿Por qué está en la Biblia? Pero después de los 40 lo lees y dices, así me siento yo. Es exacto y cierto, ya lo había pensado, así que debes leer Eclesiastés después de los 40. Luego escribió un libro llamado Cantar de los Cantares, solo para los casados. O para los que creen que la Biblia es aburrida, puedes empezar ahí y dirás, ya sabes, el Cantar de los Cantares. Los muchachos de 14 años se metían al templo por la noche y abrían este libro para leerlo de noche sin ser vistos, como ahora hacen con internet. De eso trata el Cantar de los Cantares, ¿ok? Entonces no deben leerlo hasta después de estar casados, ¿ok? El punto es que este hombre era increíblemente sabio y conocedor de todas las ramas de la ciencia y de las matemáticas y negocios y matrimonio. Su perspectiva era increíble y la razón era lo que nos lleva al tema. La razón es que cuando se convirtió en rey era pero muy joven, quizás 17 o 18, tal vez 20 años cuando se convierte en rey de esta nación. David, su padre, muere, ahora él es rey de esta enorme nación y tiene la responsabilidad de construir el templo. De hecho, pueden ir hoy a Israel y ver las ruinas de este templo que es histórico, algo verídico, hechos reales. Así que debe construir el templo. Y así, una noche, Dios se comunica con él en un sueño. Y dice, Salomón, porque amé a tu padre, te amo a ti. Y como hice una promesa a tu padre, quiero hacerte una promesa a ti. Y dice Salomón, pídeme lo que quieras, solo pídelo. ¿Quieres larga vida? Te daré larga vida. ¿Quieres mucho dinero? Te daré mucho dinero. Es interesante. ¿Quieres que mate a tus enemigos? Lo puedo hacer. ¿No les parece interesante? Dirías, mi amor, despierta, tengo este ofrecimiento. Dios me pregunta a quién, así que hagamos una lista. Bueno, en fin. Pero en aquellos años, eso es lo que hacían los reyes. Cuando se convertían en reyes, querían destruir o matar a todos los que podrían derrocarlos. Entonces Dios dice, Salomón, solo dime qué quieres, y te lo daré. Y Salomón dice a Dios, Dios dice, estoy tan abrumado por la carga de gobernar esta nación. Estoy tan abrumado porque soy muy joven. Y tengo este vasto reino. Tengo que tomar muchas decisiones sobre cosas de las que no sé nada. Te diré qué quiero. Quiero sabiduría.
Y quiero discernimiento, quiero comprender, quiero desarrollar buen juicio, quiero poder sentarme con gente mayor que yo, interactuar con ellos y tomar decisiones que estén más allá de mi edad. Necesito sabiduría en áreas que nunca he estudiado. Quiero conocimiento y sabiduría y entendimiento, porque tú esperas que gobierne a este gran pueblo. Y esto es lo que Dios dijo a Salomón a raíz de la respuesta de Salomón a la pregunta de Dios. No es el pasaje de hoy, no lo busques en tu Biblia, deja nada más lo leo. Dice, es la respuesta de Dios. Como has pedido esto, y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente. Nadie antes, escuchen esto, nadie antes lo ha tenido como tú, ni lo tendrá jamás. Y Dios promete a Salomón que lo hará el hombre más sabio que jamás ha existido o alguna vez existirá. Y si crees que es algo loco y que inventaron la historia, es comprensible. Si no confías en lo sobrenatural, te entiendo muy bien. Pero cuando leas el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, si una sola persona hizo todo esto hace miles de años y te abruma su relevancia en tu vida hoy, al menos tendrás que decir, wow, tal vez sí tenga algo, porque es mucha sabiduría de una sola persona de hace miles de años. Y entonces Salomón empezó a escribir y empezó a enseñar, a administrar, y fue literalmente el hombre más sabio del reino. Y este pasaje dice que posiblemente o literalmente el hombre más sabio que haya existido. Bien, la razón de su relevancia para nuestro tema es esta. Si alguna vez en el mundo hubo una persona que pudiera decir, Dios, gracias por la información. Dios, gracias por el sentido común. Y Dios, gracias por la sabiduría. Ahora dedícate a, ya sabes lo que tengas que hacer, porque estoy bien ahora. Estoy cargado de sabiduría, conocimiento y comprensión. Si alguien en el mundo podría haberlo hecho y salir y tomar decisiones en base a su propia intuición, su propia sabiduría, su propio discernimiento y juicio, sería Salomón. Pero cuando Salomón trata la pregunta de cómo saber qué hacer, cómo saber qué ruta tomar, ¿cómo saber al principio qué hacer hoy para que más tarde haya un final feliz y no un desastre? ¿Cómo tomar decisiones financieras, de relaciones, lo que quieras? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo tomamos rutas hoy que nos lleven a donde finalmente queremos estar? En un lugar donde Dios finalmente nos quiere tener. ¿Cómo tomamos esas decisiones? Cuando Salomón empezó a contestar esa pregunta, él nunca pensó, bueno, te diré qué hago yo. Solo saco toda la vasta sabiduría y conocimiento y experiencia que Dios me ha dado y simplemente me dejo ir. Y si quieres tomar buenas decisiones, solo necesitas más información. Solo tienes que pedir a Dios más sabiduría. Solo necesitas más comprensión. Solo tienes que leer mis libros. Cuando Salomón contesta esta pregunta, dice algo que realmente nos tomaría por sorpresa, según lo que sabemos de él. Y esto es lo que dice, y si creciste en la iglesia o a su alrededor, esto es muy, pero muy conocido. Versos que yo memoricé siendo niño, porque me animaron a hacerlo. Esto es lo que dice, estamos en Proverbios capítulo 3, vamos a ver los versos 5 y 6. Y la primera parte del 7, Proverbios capítulo 3, esta es su respuesta a la pregunta de cómo saber qué hacer en lo referente a la ruta que elegimos. Dice así, Proverbios 3:5, confía en el Señor de todo corazón. Confía en el Señor de todo corazón. Eso es en toda área de la vida, y lo aclara en un minuto. En toda área de la vida, cualquier posible ruta, toda categoría de ruta, confía que es. Apóyate mucho en no información, ni perspicacia, ni siquiera la sabiduría de Dios, ni siquiera en hechos e información que vengan de Dios, sino apóyate totalmente en Dios mismo. Porque la respuesta a la vida no es la información ni la perspicacia, es la persona de Dios que nos invita y nos ordena a depender totalmente de Él. Sí. Y repito, Salomón podría haber ignorado esto y decir, hey, no necesito depender tanto de Dios, ya tuve esa conversación, tengo toda la información que necesito. Él dice, mira, empieza cada día, no es algo de una vez. Tomas la decisión en confiar, es decir, poner toda la confianza, toda la fe,
toda esperanza en la persona de Dios. Confía en el Señor de todo corazón. Y la contraparte, no en tu propia inteligencia. Y la frase hebrea literalmente significa apoyar a algo contra otra cosa. Dice, tu tendencia y la mía, y luchamos con esto todos los días, todos. Tu tendencia y la mía es tomar decisiones en base a nuestra forma de ver el mundo y lo que hemos experimentado en el mundo, y así lo decimos, conversamos sobre todo entre hombres, decimos, bueno, mi forma de hacerlo, como yo lo veo, la forma en que lo hacemos, la forma en que siempre lo he hecho, la forma en que manejo esta situación, pasa en las conversaciones y no escuchamos, solo dejamos que el otro deje de hablar y luego decimos, a mí me pasó una vez y esto es lo que hice. Déjenme decirles lo que hice, hice esto, cuando yo. Porque nuestra tendencia, mía también, hago esto para vivir, debo saber, mi tendencia, mi principal reacción es apoyarme mucho en mi experiencia, mi cosmovisión, mi conocimiento, los libros que he leído, las experiencias que he tenido, apoyarme en mi propia comprensión. Y no quiere decir que no deba ser más sabio este año que el año pasado en base a las experiencias vitales. No quiere decir que no recolectemos conocimientos de los autores que leemos y de quien nos rodean. Por supuesto, eso cuenta. Pero Salomón como que lo deshebra y dice, mira, aún con todo eso, con todo lo que sabes, lo que has aprendido, tus experiencias, lo que has aprendido de otra gente, de la forma fácil, de la forma difícil, aún con todo ese conocimiento y sabiduría, no cometas el error, no cometas el error en lo que se refiere a las rutas de la vida y a tomar decisiones en la vida, de pensar, tengo madurez, sabiduría, inteligencia, serenidad, habilidad, cuidado, para poder apoyarme en mi propio entendimiento. Dice, aún con toda mi sabiduría y conocimiento, todos los días, me rehúso a apoyarme principalmente en mi entendimiento de lo que es el matrimonio, negocios, educación, relaciones y lo que puede hacer. Por favor, no te confíes, no bases tus decisiones en tu propio entendimiento. Bien, cuando estaba preparando el tema recordé un incidente que pasó en mayo y es como un ejemplo personal, no sé si les ayude o no, pero la primavera pasada Sandra y yo tuve la oportunidad de llevar a Sandra a Italia, ella lo deseaba desde hace tiempo y finalmente ahorramos el dinero y el plan era ir en nuestro cumpleaños 40, pero acabamos haciéndolo en el 41, un año después. Y Doris y Howard Bowen, quizás los conoces, así que los cuatro fuimos a Italia y nos divertimos. Fuimos a Florencia y yo no conozco mucho Europa, no viajo mucho por el mundo, fue algo muy nuevo para mí, así que fuimos a Florencia, teníamos un auto y también, no sé cómo decirlo, teníamos dos GPS, ¿se dice dos GPS o GPS o GPS? Bueno, traíamos dos, ¿está bien? Uno en el tablero del auto y Howard iba atrás con otro a un lado, así estábamos tan... Teníamos todas las direcciones, todo programado, porque yo no sé cómo usarlo, todo era nuevo para mí y decía, vuelta a la izquierda en 100 metros. Luego decía, ay, tonto, te pasaste, ahora a reprogramar y teníamos que esperar y luego pasaba no sé qué en el cielo, sin señales de satélite y así una y otra vez. Al llegar a Florencia teníamos que encontrar el hotel y pudimos llegar hasta la fachada, pero era una calle de un carril y nadie se paraba, así que la única opción era pasar por ahí y arrojar una maleta a la vez porque no podíamos parar de ninguna forma. Era solo un carril, no nos pareció buena opción y luego salir todos rápido. Así que pensé, debe haber una entrada por atrás del hotel donde podamos parar y descargar. Trataremos de encontrarla. Y el GPS seguía hablándonos y me cansó y dije, oigan, apáguenlo, puedo llegar sin él. ¿Está bien? He visto muchas películas sobre Italia y he conducido 30 años y lo acepto. Vi una película de Venecia, no de Florencia, pero he visto fotos de Florencia. Estoy seguro de poder llegar a la entrada trasera del hotel para descargar y anduvimos en círculos unos 15 minutos y creí haberlo resuelto. Entonces, me hago cargo y minutos después Sandra dice, Andy, no hay autos en esta calle. Y claro, vamos por una calle llena de gente, cientos de personas, por el frente, por detrás, a los lados, y literalmente somos el único auto en esta vía. Estamos como en un área peatonal en el auto, y hasta donde puedo ver hay cientos de personas. De hecho, salí a la mañana siguiente muy temprano, cuando aún no había mucha gente, y tomé una foto de esta calle solo para darles una idea. Esta es la calle. Es tan temprano que nadie se ha levantado todavía. Esta calle era gente de pared a pared e íbamos muy lentamente. Y Sandra y Doris y Howard iban escondiendo la cara de vergüenza y veías a la gente pensando, mira estos gringos. Así que hasta donde podía ver había gente y pensé, no voy a mostrarme fuera de control, así que ya sé dónde estamos, va a funcionar porque puedo distinguir porque, repito, vi la película un par de veces, así que decidí ir a la derecha pensando, si nos perdemos quizá pueda regresar. Así que regresé
Y salimos y fui a la derecha y me metí sin saberlo en una gran plaza. ¿Ok? Es algo así como la más famosa plaza de Florencia, una de las plazas más famosas de Italia, una de las plazas más visitadas de toda Europa. Es donde la estatua de David estaba originalmente. Se construyó en el siglo XIII. No se entra en auto allí. Nunca dije el nombre bien. Si alguna vez van, es la Piazza della Signoria, ¿sí? Y si van alguna vez, es como increíble y hay miles, cientos de personas en esa época, todo lleno, muchos restaurantes, mucha música, muy agradable. Y ahí estábamos, no lo mencioné, en una Ford minivan. Y una minivan de la Ford es lo máximo en los Estados Unidos, pero no tanto en el mundo de los Mercedes y Volvos, y por cierto la tierra del Ferrari. Entonces ahí están 4 americanos, y estábamos completamente rodeados de gente que va para todos lados, y yo estaba tan abrumado, realmente sin saber qué hacer. Literalmente salí de la van, cerré la puerta y caminé entre la gente. Los dejé ahí sentados en la van. Eso hice. Porque las cosas se habían salido de control, no podíamos regresar, no podíamos movernos, nos iban a arrestar, y la gente, por supuesto, pasaba, veía la van como americanos, ahí está la van. Y Sandra, Doris y Howard literalmente están ahí agachados en este punto porque ahora estamos atorados y yo desaparecí entre la multitud porque yo pensé, realmente, no sé qué hacer. Finalmente regresé al auto y retrocedimos lentamente. Perdonen, con las ventanas abajo. Perdonen, permiso, gente. Y si han estado en Europa, eso del cruce, el camine y no camine, no existe. Se burlarían de eso allá. Los americanos, el camino, hay tanto espacio y allá andan todos a pie. Entonces dimos vuelta. Finalmente regresamos al camino. Ahora estamos de vuelta en la misma calle avanzando lento, 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 porque hay gente ahí en los 360 grados. Finalmente vimos el tráfico y salimos, y yo estoy totalmente humillado. Y aunque es gracioso ahora, les aseguro, fue uno de los momentos más estresantes de mi vida adulta. Y les aseguro que debe haber sido el momento más estresante en la vida de los 3 pasajeros, especialmente cuando salí de la van y los dejé ahí en la plaza. Bien. Todo esto es una ilustración. Es una ilustración del depender en el propio entendimiento. Y lo hacemos todo el tiempo. Puedo encargarme. ¿Sabes qué? Puedo encargarme de un tercer hijo. Yo fui niño, así que puedo ser padre. ¿Decías? Alguna vez fui niño, así que puedo ser padre. No es como decir una vez me operaron, ahora sé operar. Es más o menos lo mismo, ¿no? Puedo controlarlo, soy un hombre, ya sabes, estoy a cargo, tengo mi propio negocio, dirijo una empresa. Cada día de tu vida, cada día de mi vida, me veo tentado a confiar en mi comprensión del mundo, relaciones, dinero y todo lo demás. Y el hombre más sabio del mundo dice, mira, si quieres estar en la ruta correcta, si quieres tener la dirección de Dios, la dirección no empieza buscando la dirección. La dirección empieza por la sumisión. Sumisión precede a dirección. Se empieza por confiar en Dios con todo el corazón, lo que significa, Dios, voy a confiarte mis finanzas, aunque ni siquiera sé qué dice sobre las finanzas. Dios, quiero confiarte mi matrimonio, aunque no entiendo todo lo que dice sobre el matrimonio. No esperaré hasta tener 3 malas opciones para buscar tu consejo. Te hago saber desde el principio que confío en ti de todo corazón y no voy a depender de mi comprensión desde antes de llegar a las encrucijadas del viaje. Luego dice, repite para enfatizar, verso 6. En todos tus caminos. En todos tus caminos. En tu matrimonio confía. En tu diversión confía. Tu noviazgo confía. En tu moralidad confía. En tu educación confía. En tu profesión. En todos tus caminos. No quiero parar ahí. No solo en los domingos confía. No solo en lo religioso confía. No en quiero suerte de Dios porque quiero esto y oro y esto y aquello. No. En todos, todo significa todos tus caminos, es decir, en todas tus rutas, en todas las diferentes avenidas de la vida, en todos tus caminos, reconócelo.
Significa que aprendas a vivir con el componente Dios en cada una de las rutas, en cada uno de los aspectos de la vida. Que reconozcas a Dios en tus relaciones, que lo reconozcas en tus finanzas, que lo reconozcas en tu matrimonio, tus hijos, lo que sea. De alguna manera aprendes a invitar a Dios, reconocer a Dios. Dios, eres el Señor de mi dinero, el Señor de mi matrimonio, el Señor de mis amistades, el Señor de mis diversiones, el Señor de mis fines de semana, el Señor... Voy a reconocer en cada componente de la vida. En todos tus caminos reconócelo. Luego viene la promesa. Y Él hará tus sendas derechas. Sí, o también podrías decir, y entonces Él hará tus sendas derechas. Sí, en consecuencia, Él hará tus sendas derechas. Y al final del proceso, Él hará tus sendas derechas. Y la frasecita, Él hará tus sendas derechas, literalmente significa despejará el camino, o aclarará el camino, o limpiará el camino, o en nuestra terminología, tú sabrás qué ruta tomar. Pero verás, su misión precede a dirección. La promesa, y como pastor tengo esta conversación con mucha frecuencia, y está bien, es parte del trabajo, pero me frustra tanto porque la gente viene a mí, quizá venga ustedes, han estado en esa situación. La gente me dice, tomé esta decisión y ahora tengo 3 opciones o 2 opciones y todas son malas. Me dicen, arruiné mi matrimonio, arruiné a mis hijos, o profesionalmente, financieramente las cosas están de cabeza. Trato de decidir qué hacer, qué hago, y con frecuencia me pongo a pensar, lo pienso no en voz alta para no ofenderlos. No sé qué debes hacer, pero sé por qué estás así. Sé lo que debiste hacer 8 millas atrás, antes de llegar. Sé lo que debiste hacer hace 4 años atrás, lo que debiste hacer 6 años atrás. Y claro, están pensando, cualquiera sabe lo que debió hacer 6 años. Mi visión es de 2020. Exacto. Digo, es fácil mirar atrás. Exacto. Por eso Dios, que conoce el futuro, te dice a ti y me dice a mí, por favor, ¿me permites trabajar en ti para mantenerte fuera de las situaciones en las que tienes 3 opciones y ninguna es buena? ¿Donde el nudo está tan complicado que no puedes deshacerlo y tienes que cortar la cuerda? ¿Podrías permitirme, desde el principio, antes de que me necesites y digas, ¡ay Dios, qué hago, qué hago, qué hago! ¿Estás dispuesto a reconocerme en todos tus caminos? Porque si lo haces, intervendré en tu vida y te despejaré la ruta. No necesitas más información, lo que necesitas es sumisión. No necesitamos más claridad, ni más perspicacia o sabiduría. En principio necesitamos sumisión. Porque todos hemos tenido buena información y la ignoramos. Pero al despertar cada día de nuestra vida y al tomar estas decisiones diarias, Dios te reconoceré en todos mis caminos antes de la información, antes de saber cuáles opciones hay. Estoy rendido a ti. Tu Padre Celestial. Dice, quiero aclararte la ruta. Quiero despejarte el camino. Quiero ayudarte a ver qué ruta tomar. Pero se inicia, no pidiendo dirección. No empieza por Dios, necesito información. Inicia por absoluta, total. Sumisión. Reconóceme en todos tus caminos. Me dará gusto mostrarte la senda correcta. Luego termina con esta oración. De nuevo, repite para enfatizar. Verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Por favor, sé que has hecho esto ya 20 años, sé que eres profesional, sé que tienes 3 hijos, yo sé que sabes, sé que tienes información, sé que eres perspicaz, sé que tienes experiencia, sé que has leído libros, sé que asististe a un curso. Oye, eso está muy bien. Pero no seas sabio en tu propia opinión. No creas que eso basta, porque no es así. ¿Sabes qué es lo interesante de esto? Si conoces el resto de la historia de Salomón, ¿sabes qué hizo? Es sorprendente. Con toda su sabiduría, su conocimiento y toda su experiencia, hubo un área de la vida de Salomón en la que decidió: voy a confiar en mi propia sabiduría, intuición y mi propia experiencia. Este hombre tenía mucha sabiduría, experiencia e intuición. Digo, si había alguien en el mundo que pudiera decir: Dios, hasta luego, me has dado tanto que puedo confiar en mi propia intuición, conocimiento y experiencia. Y en un área de su vida, Salomón dejó de confiar en el Señor, confió en sus propios caminos.
Él decidió que en lugar de confiar en Dios para defender la nación, decidió casarse con las hijas de otros reyes y emperadores para hacer alianzas, porque eso hacían en esos días. En su forma de pensar, esta era la mejor manera de proteger a la nación, y desobedeció a Dios. Y no le faltó información, ni le faltó sabiduría, ni tampoco conocimiento. Pero por alguna razón, en esta única área de la vida, él decidió confiar en su propio entendimiento y destrozó el reino, y destrozó su legado, y dividió a su familia. Y finalmente dividió al reino. La moraleja es: información no es suficiente. La sabiduría no es suficiente. Discernimiento y experiencia no es suficiente. Solo con Dios. No necesitas más sentido común, necesitas un Salvador. No necesitas más información, necesitas un Padre celestial. Y en esa área, el hombre más sabio del mundo no pudo tomar una buena decisión. Abandonó a Dios y pagó caro. Cuando yo estaba estudiando y preparándome para esto, como dije antes, de vez en cuando, de hecho, con frecuencia, hay algo que salta de los esquemas o mensajes que me parece importante, solo para mí, aunque no lo comunique, y esto escribí para mí solo 3 simples frases. El orgullo finalmente anula la sabiduría. El orgullo finalmente anula la sabiduría. Por eso la gente lista toma decisiones tontas. Por eso has tomado decisiones que al recordar dices: ¿cómo pude? ¿Por qué haría eso? Y te dices: yo ya sabía. Porque el orgullo, que es: Dios, gracias por la oportunidad, nos vemos. Dios, no necesito confiarte, no necesito depender de ti. Dios, ya leí el libro, de hecho lo he escrito, hay cursos de esto. Dios, ve, ayuda a alguien más. El orgullo anula la sabiduría. La segunda frase que escribí para mí es: la arrogancia finalmente anula el sentido común. La arrogancia finalmente anula al sentido común. Y la egolatría anula el discernimiento. Y si pensamos que solo necesitamos más información, que solo necesitamos perspicacia, incluso más sabiduría, que solo necesitamos más consejo, la historia y el legado de Salomón no es suficiente. Solo basta Dios. Se requiere una actitud de dependencia. Tú necesitas y yo necesito reconocerlo a Él en cada uno de nuestros caminos. Y cuando lo hacemos, Dios dice: voy a aclarar el camino por ti. Voy a hacer evidente lo que quiero que tú hagas. Ahora una pregunta para cerrar y continuamos después. ¿En algún momento de tu vida has reconocido a Dios en todos tus caminos? Ahora, si eres cristiano, déjame desglosarte las cosas. Es algo así. ¿Has reconocido a Dios en lo que se refiere a tu salvación? Porque no hay nada que puedas hacer. Digo, ¿qué pasa cuando mueres? ¿Qué control tienes de eso? Claro que 0. Así que tomamos un área en la que no tenemos control y decimos: Dios, quiero confiarte mi salvación. Dios piensa, ¿y tu alternativa sería qué? Pues no hay ninguna, así que quiero darte el control de mi eternidad. Y tus opciones, repito, son nulas. Dios, esto es algo que no puedo controlar, así que te dejaré controlarlo. Dios dice: oh, gracias, pero qué honor. O si eres padre, le dices: oh Dios, por favor, protege a mis hijos, protege a mis hijos. ¿Por qué me pides eso? Porque no puedo controlar su protección. Una vez más, quiero confiar a tu cuidado, algo que yo no puedo controlar. Hacemos eso todo el tiempo. Nada que ver con esto. Es decir, Dios, creo ser muy listo en esta área, pero me doy cuenta que no basta. Dios, tengo 20 años de experiencia en esta área, pero te necesito como si no la tuviera. Dios, soy un profesional. La gente busca mi consejo en esta área. Pero, Señor, dependo tanto de ti como si no supiera nada del tema. Estoy reconociéndote aún en las áreas donde pienso que puedo tener control, porque me doy cuenta que cuando confío en mi propio juicio, cuando me niego a reconocerte, finalmente mi orgullo, mi arrogancia, mi egocentrismo e incluso mi egolatría, finalmente superará y anulará hasta la sabiduría y la experiencia que me has dado, que soy capaz de tomar decisiones muy pero muy tontas, aunque tenga conocimientos, cuando empiezo a depender de mí mismo. Y la pregunta, sacando del medio todas las cosas sobre las que tienes ningún control o crees tener, ¿alguna vez reconociste a Dios en esos otros caminos?
¿Alguna vez has cedido las cosas que tiendes a controlar al control de tu Padre Celestial? Porque ahí es donde el cristianismo se vuelve real, donde se vuelve práctico, ahí es donde hay un tipo diferente de tensión. Ahí es cuando te vas a dormir y dices, no puedo creer que hice esto, pero Dios es lo que me pediste y voy como en caída libre y ansío ver lo que vas a hacer porque está totalmente fuera de mi control. Y Dios dice, me encanta, porque me vas a experimentar en una forma en que nunca lo has hecho. Porque ahora te estás apoyando totalmente en mí y a donde yo vaya, tú irás. Y si yo voy, tú vas. Y así quiero que vivas. Así. ¿Lo has reconocido en tu matrimonio? ¿Lo has reconocido en el área financiera? ¿Lo has reconocido en el área de tu profesión? ¿Lo has reconocido si estudias licenciatura o maestría? ¿Lo has reconocido en tu futuro? Has dicho, estoy estudiando y esto es lo que quiero hacer, pero Dios, más que mi voluntad, realmente quiero la tuya. Te estoy reconociendo en mi futuro. Porque si no, con el tiempo, por apoyarte en tu propio entendimiento, puedes, sin saberlo o aún sabiendo, escoger una ruta que te lleve a donde tú no quieras ir. Y tu Padre Celestial no se enojará. Es el Padre Celestial. Le romperás el corazón. Y Él estará ahí cuando tienes 3 opciones y todas son malas. Él te ayudará. Pero Él quiere ayudarte ahora a tomar una decisión a la luz de ese día para evitarlo. Solo diciendo, Dios, te reconozco en todos mis caminos. Si soy profesional o si no sé nada. Si la gente me considera sabio o si sé que soy un absoluto necio. Esta es la pregunta para toda la semana. ¿Estás dispuesto a dedicar un tiempo hoy o esta semana? Y contéstate a ti mismo esto. Es una pregunta de un momento decisivo si es que eres honesto. ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué tengo tanto miedo de reconocer a Dios en las áreas donde creo tener control? ¿Por qué lo reconozco solamente en áreas donde no tengo control? ¿Por qué tengo tanto miedo de decir, Dios, te reconoceré en todos mis caminos? Porque la respuesta a esta pregunta puede ser el siguiente paso para llegar hasta donde puedas decir, como muchos a tu alrededor, como los cristianos de todas las eras, ser listo no basta. Conocimiento y astucia no bastan. Necesitamos a Dios. Cada persona necesita a Dios. Necesitamos una relación con Dios y eso pasa no al pedir dirección, pasa al someterse, porque la sumisión siempre precede a la dirección. ¿Quieres tratar de hacerlo? Ni siquiera te pido tomar una decisión para hacer nada. ¿Quieres por lo menos dedicar un tiempo y meditar a fondo? ¿Por qué es tan difícil para mí? ¿Por qué tengo tanto miedo? Y quizá algunos de ustedes, entre hoy y la semana que entra, tengan ese momento de su vida en que digan, Dios, quiero reconocerte en cada una de las áreas de mi vida. Ni siquiera sé qué significa eso ni cómo es. Pero yo me rindo. Pero quiero que tú hagas mis sendas derechas. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. En todos tus caminos reconócelo. Y Él, para ti, personalmente, hará tus sendas derechas. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por estas palabras. Muchos las hemos escuchado 1000 veces y siguen siendo amenazantes. Danos la sabiduría para saber qué hacer con lo que recién oímos. Por favor, danos el valor de hacerlo. Padre, te pido por cada hombre aquí, porque nuestro orgullo y nuestro sentido de puedo hacerlo, y nací siendo así, y soy profesional, danos, por favor, empezando por mí, danos una pasión renovada para despertar cada día y decir, conocimiento y comprensión no bastan, necesito a Dios. Padre, por cada mujer, cada dama, por cada joven que escucha hoy. Padre, tú lo sabes, es la cultura, se trata de lo que todos los demás hacen, como que se mueve y tomamos decisiones por cultura. Danos el valor de abrir las manos y decir, sabes, necesito a Dios en esta área. No basta con ser listo, no basta con saber lo que los demás han hecho. Padre, te pido que no nos apoyemos en nuestro entendimiento, sino que en cada uno de nuestros caminos seamos un pueblo que te reconozca a ti. Luego tengamos la alegría de experimentarte a ti, dirigiendo nuestra ruta.
Es el deseo de nuestro corazón. Y necesitamos que nos lleves hasta el punto en que se haga realidad en nombre de Jesús. Amén. Hey, gracias por venir. Veremos la próxima semana la parte 4 de Destinos.